Un millonario se queda helado al ver a su hija de 18 años de la mano con su chofer. La verdad dejó a todos en shock. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Alberto Mendoza, tengo 54 años, y hasta hace una semana pensaba que conocía a mi propia familia. Durante décadas construí un imperio empresarial. Sacrifiqué noches de sueño y momentos familiares para darle a mi esposa Elena y a mi hija Celeste una vida que yo nunca tuve. Creía que mis esfuerzos habían valido la pena. Me equivoqué. Todo comenzó un martes por la tarde cuando regresé temprano de una reunión cancelada. Marco Antonio, mi chofer de confianza durante los últimos 5 años, no esperaba que llegara hasta las 6 de la tarde. Tenía 58 años, siempre puntual, siempre respetuoso. Había sido más que un empleado, era alguien en quien confiaba ciegamente. Por eso lo que vi me destrozó por completo. Entré por la puerta trasera de mi casa, buscando a Elena para contarle sobre mi día, cuando escuché voces en el jardín. Al asomarme por la ventana de la cocina, mi sangre se convirtió en hielo. Ahí estaba Celeste, mi princesa de 18 años, tomada de la mano con Marco Antonio. No era un saludo casual ni un gesto amistoso. Sus dedos estaban entrelazados con la familiaridad de dos personas que habían hecho esto muchas veces antes. Mi respiración se detuvo. Celeste tenía la cabeza apoyada en el hombro de Marco mientras caminaban lentamente por el sendero de piedras que yo mismo había diseñado para ella cuando cumplió 15 años. Él le susurraba algo al oído y ella sonreía con una ternura que me partió el alma. Era la misma sonrisa que me daba cuando era pequeña y le compraba sus muñecas favoritas. La furia comenzó como una chispa y se convirtió en un incendio. Este hombre, a quien le pagaba $800 a la semana, había traicionado mi confianza de la manera más vil posible. Había seducido a mi hija, a mi niña, aprovechándose de su inocencia y de su acceso privilegiado a nuestra familia. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto bajo mis narices? ¿Cómo había sido tan ciego? Salí al jardín con pasos furiosos. El sonido de mis zapatos contra las piedras los hizo voltear. La expresión de Celeste cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de algo que parecía culpa. Marco soltó su mano como si lo hubiera quemado y se enderezó, pero era demasiado tarde. Yo había visto todo lo que necesitaba ver. ¿Qué diablos está pasando aquí?, grité. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Marco, aléjate de mi hija ahora mismo. Celeste dio un paso hacia mí, sus ojos suplicantes. Papá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, la interrumpí, sin apartar la mirada de Marco. Veo perfectamente lo que está sucediendo aquí. Marco levantó las manos, su rostro pálido pero sereno. Señor Mendoza, esto no es lo que usted piensa. Por favor, permítame. ¿Permitirte qué? Exploté. ¿Permitirte justificar cómo te has aprovechado de tu posición para manipular a una niña? ¿Permitirte explicar cómo has abusado de mi confianza? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Celeste. Papá, por favor, escúchanos. Marco no ha hecho nada malo. Él. Cállate, rugí, y vi cómo mi hija se encogía ante mí. Gritó. Nunca le había hablado así, pero nunca había sentido una traición tan profunda. Ve a tu habitación. Ahora. Celeste me miró con ojos llenos de dolor y desesperación. Papá, por favor. He dicho que te vayas. Ella sollozó y corrió hacia la casa, dejándome a solas con el hombre que había destruido mi confianza. Marco permanecía inmóvil, esperando. Su calma me enfurecía aún más. Tienes exactamente 5 minutos para salir de mi propiedad, le dije, mi voz temblando de ira. Consideraste despedido. No quiero volver a verte cerca de mi familia. Señor Mendoza, Marco habló con una voz suave pero firme. Le ruego que me dé una oportunidad de explicarle la verdad. Su hija y yo. ¿Mi hija y tú qué? Lo corté. ¿Una relación? ¿Amor? ¿Es eso lo que vas a decirme? ¿Que un hombre de tu edad se ha enamorado de una niña de 18 años que está bajo tu cuidado? Marco cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. No es una relación romántica, señor. Celeste y yo tenemos un vínculo especial, pero no es lo que usted piensa. Hay algo que usted no sabe, algo importante que sucedió hace 3 años. No quiero escuchar tus mentiras, lo interrumpí. Quiero que te largues de mi casa y de nuestras vidas. Si te vuelvo a ver cerca de Celeste, llamaré a la policía. La expresión de Marcos se endureció ligeramente. Señor Mendoza, con todo respeto, usted está cometiendo un gran error. Si tan solo me diera 5 minutos.
Tu tiempo se acabó. Marco asintió lentamente, su dignidad intacta a pesar de mi furia. Muy bien. Pero algún día usted va a lamentar no haber escuchado la verdad. Se dirigió hacia su auto, se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. Cuide bien a Celeste, señor. Ella lo necesita más de lo que usted imagina. Esa noche, cuando Elena regresó de su club de lectura, le conté todo. Esperaba su apoyo, su indignación compartida. En cambio, vi algo extraño en sus ojos, una mezcla de tristeza y algo que parecía desesperación. Alberto me dijo suavemente, ¿estás seguro de lo que viste? ¿Seguro? Exploté. Los vi tomados de la mano. Elena. Vi la forma en que la miraba, la forma en que ella lo miraba. ¿Qué más necesito ver? Elena se quedó en silencio por un momento largo, jugando con su anillo de matrimonio como hacía cuando estaba nerviosa. Tal vez deberías hablar con Celeste antes de tomar decisiones tan drásticas. Ya tomé mi decisión. Marco ya no trabaja para nosotros, y Celeste necesita entender que hay consecuencias para este tipo de comportamiento. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando cuánto tiempo había estado siendo engañado en mi propia casa. ¿Había señales que no vi? ¿Había sido tan ingenuo? Mi mente no podía procesar la idea de que el hombre en quien confiaba había estado manipulando a mi hija preciosa. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, una pregunta persistente comenzó a formarse en mi mente. ¿Por qué Elena no parecía tan sorprendida como debería estar? La mañana siguiente no trajo claridad, solo más preguntas que me carcomían por dentro. Celeste no bajó a desayunar, algo inusual en ella. Elena me informó que nuestra hija había pasado la noche llorando y se negaba a salir de su habitación. Parte de mí quería subir y consolarla, pero la otra parte, la que dominaba, sentía que necesitaba aprender de sus errores. Esto es temporal, le dije a Elena mientras bebía mi café amargo. Una vez que se dé cuenta de lo que ese hombre estaba tratando de hacer, me lo agradecerá. Elena me miró con una expresión que no pude descifrar. Alberto, ¿no crees que está siendo demasiado severo? Tal vez si hablaras con ella. No hay nada de qué hablar, la corté. Vi lo que vi. Un hombre de 35 años manipulando a mi hija de 18. ¿Qué padre responsable permitiría eso? Esa tarde, desde mi oficina, contraté a Ricardo Vega, el mejor investigador privado de la ciudad. Le pagaba $500 por día para que descubriera todo lo que pudiera sobre la relación entre Marco y Celeste. Necesitaba pruebas, evidencia de cuánto tiempo había estado sucediendo esto, para poder tomar las medidas legales apropiadas si era necesario. Quiero saber todo, le dije a Ricardo por teléfono. ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde se veían? Si había mensajes. Todo. Ese hombre se aprovechó de mi confianza y voy a asegurarme de que enfrente las consecuencias. Mientras tanto, decidí que necesitaba proteger a Celeste de cualquier intento de Marco de contactarla. Cambié nuestros números de teléfono, reforcé la seguridad de la casa, y le pedí a nuestro jardinero y ama de llaves que me informaran si veían algo inusual. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Celeste apenas comía, apenas hablaba. Cuando trataba de acercarme a ella, se alejaba como si yo fuera el enemigo. Sus ojos, que antes brillaban con alegría y travesura, ahora estaban opacos y distantes. Está sufriendo, Alberto, me dijo Elena una noche mientras veíamos televisión. Sea lo que sea que creas que sucedió, ella está realmente sufriendo. Por supuesto que está sufriendo, respondí. Está pasando por la ruptura de una relación inapropiada. Es natural que le duela, pero se recuperará. Los jóvenes siempre se recuperan. Elena suspiró profundamente. ¿Y si te equivocas? ¿Y si no es lo que piensas? La pregunta me molestó porque había estado rondando mi mente también. Pero cada vez que comenzaba a dudar, recordaba la imagen de sus manos entrelazadas, la intimidad de su abrazo, y mi resolución se fortalecía. Al quinto día, Ricardo me llamó con sus primeros hallazgos. Señor Mendoza, he encontrado información interesante, me dijo. Marco Antonio Cruz ha trabajado para varias familias adineradas en los últimos 10 años. No hay antecedentes criminales, no hay quejas por comportamiento inapropiado. De hecho, todas sus referencias anteriores hablan muy bien de él. Eso no significa nada, repliqué. Los manipuladores son buenos ocultando su verdadera naturaleza. También descubrí que Marco y su hija han tenido contacto regular durante los últimos 3 años, no solo desde que él comenzó a trabajar para usted. Se conocieron antes de que usted lo contratara. Mi sangre se heló. ¿Antes? ¿Cómo es posible? ¿Dónde se conocieron? Eso es lo que estoy investigando ahora. Pero señor, hay algo más.
Los lugares donde se han visto no son lo que usted esperaría. La mayoría de sus encuentros han sido en hospitales, clínicas médicas y centros de rehabilitación. ¿Hospitales? Pregunté, confundido. ¿Por qué se verían en hospitales? No estoy seguro todavía, pero estoy investigando los registros médicos de su hija durante los últimos 3 años. Algo grande sucedió, señor Mendoza. Algo que usted tal vez no sepa. Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi oficina, procesando esta nueva información. ¿Hospitales? ¿Clínicas médicas? ¿Qué no sabía sobre la salud de mi propia hija? Esa noche confronté a Elena. ¿Celeste ha estado enferma? ¿Ha tenido problemas de salud que yo no sepa? Elena palideció visiblemente. Alberto, hay cosas sobre los últimos años que han sido complicadas. ¿Qué tipo de cosas complicadas? ¿Por qué no me has contado nada? Elena se retorció las manos, evitando mi mirada. Porque estabas tan ocupado con la empresa, con las expansiones, con los viajes de negocios. Celeste me pidió que no te preocupara innecesariamente. ¿Innecesariamente? Grité. Es mi hija. Tengo derecho a saber si algo le está pasando. Tienes razón, susurró Elena, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Deberías haber sabido. Pero Alberto, si supieras la verdad sobre Marco. ¿Qué verdad sobre Marco? Demandé. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Elena se puso de pie, temblando. No es mi lugar contarte. Esa historia le pertenece a Celeste. Y a Marco. Pero Alberto, te ruego, por favor, que hables con tu hija antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Elena me miró con ojos llenos de dolor. Demasiado tarde para salvar la relación con tu hija. Porque si sigues por este camino, si no escuchas la verdad, la vas a perder para siempre. Esa noche subí a la habitación de Celeste y toqué suavemente la puerta. Celeste, ¿podemos hablar? Vete, papá, respondió su voz quebrada desde el otro lado. Ya no quiero hablar contigo. Princesa, por favor. Sé que estás dolida, pero esto es por tu propio bien. Mi propio bien. Su voz sonó más fuerte ahora, llena de una ira que nunca había escuchado antes. ¿Destruir la vida de la persona que me salvó? Eso es por mi propio bien. ¿Qué quieres decir con que te salvó? Hubo un silencio largo, luego escuché sollozos. No importa. Ya no importa. Tú nunca vas a entender. Al día siguiente, Ricardo me llamó nuevamente, y esta vez su voz sonaba grave. Señor Mendoza, necesitamos reunirnos en persona. He encontrado información que va a cambiar completamente su perspectiva sobre esta situación. Pero antes de continuar, necesito preguntarle, ¿sabía usted que su hija estuvo en tratamiento por leucemia hace 3 años? El teléfono se me resbaló de las manos. Leucemia. Mi niña había tenido cáncer y yo no lo sabía. De repente, todas las piezas comenzaron a moverse en mi mente, formando un rompecabezas que no quería ver completado. Leucemia. La palabra resonaba en mi cabeza como un eco doloroso mientras manejaba hacia la oficina de Ricardo. Mi hija había tenido cáncer y yo no lo sabía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había estado tan desconectado de la vida de mi propia familia que no me enteré de algo tan devastador? Recordé los últimos 3 años, buscando señales que debería haber notado. Celeste había estado más delgada, eso era cierto. Elena había mencionado algunas citas médicas de rutina, pero yo siempre estaba demasiado ocupado para preguntar detalles. Había viajes de negocios, fusiones importantes, la apertura de la nueva sucursal en Miami. Mientras yo construía mi imperio, mi hija había estado luchando por su vida. La culpa comenzó a asentarse en mi estómago como plomo derretido. Ricardo me esperaba en su oficina con una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su expresión era seria, casi sombría. Señor Mendoza, antes de mostrarle lo que he encontrado, necesito que entienda que esta información va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre esta situación. Me senté pesadamente en la silla frente a él. Solo dígamelo todo. Ricardo abrió la carpeta y sacó una serie de documentos médicos. Su hija Celeste fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en marzo de hace 3 años. Estuvo hospitalizada durante 4 meses, recibió quimioterapia intensiva, pero no respondió bien al tratamiento. Los médicos dijeron que necesitaba un trasplante de médula ósea urgente. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Un trasplante de médula ósea? Sí. El problema era encontrar un donante compatible. Usted y su esposa fueron analizados, pero ninguno de los dos era compatible.
Se inició una búsqueda nacional de donantes, pero el tiempo se agotaba. Celeste se estaba deteriorando rápidamente. Ricardo me pasó otro documento. Aquí es donde entra Marco Antonio Cruz. Resulta que él estaba registrado como donante de médula ósea desde los 25 años. Su hermana menor había muerto de leucemia cuando él tenía 28 años, y él se registró como donante para ayudar a otras familias que pasaran por lo mismo. Mi mente luchaba por procesar esta información. Marco era compatible. No solo compatible, señor Mendoza. Era una coincidencia perfecta. 10 de 10 marcadores genéticos. Los médicos dijeron que era como encontrar una aguja en un pajar. Ricardo me mostró más documentos, registros hospitalarios, formularios de consentimiento, reportes médicos. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Marco Antonio Cruz había donado su médula ósea para salvar la vida de mi hija. La operación se realizó en junio de hace 3 años, continuó Ricardo. Marco pasó 3 días en el hospital para la extracción, y luego siguió el progreso de Celeste durante su recuperación. Es protocolo estándar que los donantes puedan mantenerse en contacto con los receptores y ambas partes están de acuerdo. Sentí que las paredes del mundo que conocía se desmoronaban a mi alrededor. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué Elena me ocultó todo esto? Ricardo consultó sus notas. Según los registros que pude obtener, había documentación sobre mantener el anonimato del donante inicialmente, pero al parecer, Marco insistió en conocer a Celeste después de la operación. Quería asegurarse de que estuviera bien. ¿Y Elena? ¿Elena sabía quién era él cuando lo contraté? Sí, señor. Al parecer su esposa reconoció el nombre cuando usted mencionó que había contratado a un nuevo chofer. Pero Marco había pedido que mantuvieran su identidad como donante en privado. No quería que usted se sintiera obligado a contratarlo por gratitud. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Había contratado al hombre que salvó la vida de mi hija sin saber quién era realmente. Lo había elegido porque era confiable, puntual, y tenía excelentes referencias. Nunca supe que ya tenía la deuda más grande de mi vida con él. Los encuentros en hospitales, murmuré, comenzando a entender. Celeste todavía tiene citas de seguimiento. Exacto. Marco la ha acompañado a muchas de esas citas, especialmente cuando usted estaba viajando por negocios. Su hija ha tenido algunas complicaciones menores durante su recuperación, y Marco se ofreció como voluntario para llevarla cuando su esposa no podía. Recordé las veces que había regresado de viajes de negocios y Celeste parecía cansada o pálida. Elena siempre decía que era estrés escolar o falta de sueño. Nunca imaginé que mi hija estaba luchando con los efectos a largo plazo del tratamiento del cáncer. Y la intimidad que vi entre ellos. Ricardo cerró la carpeta y me miró directamente. Señor Mendoza, Celeste considera a Marco su ángel guardián. Él literalmente le dio vida nueva. La relación entre ellos es la de una persona profundamente agradecida y alguien que se preocupa genuinamente por su bienestar. No hay nada romántico o inapropiado en absoluto. Me quedé sentado en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Cada pieza de evidencia que había malinterpretado, cada momento que había juzgado incorrectamente, ahora tenía una explicación completamente diferente. Hay algo más, dijo Ricardo suavemente. Marco nunca aceptó compensación monetaria por la donación. De hecho, perdió 2 semanas de trabajo en su empleo anterior y tuvo que pagar sus propios gastos médicos de seguimiento. Calculé que le costó aproximadamente $3,000 de su propio bolsillo. La culpa que había estado creciendo en mi pecho ahora se convirtió en algo abrumador. No solo había despedido injustamente al hombre que salvó la vida de mi hija, sino que había destruido la confianza de Celeste en mí. Había actuado como un tirano ignorante y arrogante. ¿Dónde está Marco ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Después de que usted lo despidió, tuvo que tomar un trabajo temporal en una empresa de taxis. Gana aproximadamente la mitad de lo que usted le pagaba. Vive en un apartamento pequeño del lado oeste de la ciudad. Esa noche conduje hasta mi casa con las manos temblando en el volante. Elena estaba en la cocina preparando la cena cuando entré. Al verme, su rostro se descompuso. Ya sabes, dijo simplemente. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué me ocultaste algo tan importante? Elena se apoyó contra la encimera, como si necesitara sostén. Porque estabas tan estresado con la empresa. La expansión a Europa, los problemas con los inversores. Celeste me pidió que no te dijera. Tenía miedo de que fuera una carga más para ti. Una carga, repetí, sintiendo como si cada palabra fuera un cuchillo. Mi hija estaba muriendo y ella pensó que sería una carga para mí. Alberto,
Nosotras sabíamos cuánto presión tenías. Celeste no quería que te sintieras culpable por no estar disponible durante su tratamiento. Pensamos que era mejor manejarlo nosotras. ¿Y Marco? ¿Cuándo decidieron no decirme quién era realmente? Elena suspiró profundamente. Marco insistió en que no te dijéramos. Dijo que no quería que sintieras que tenías una deuda con él. Cuando mencionaste que habías contratado a un chofer nuevo y dijiste su nombre, casi me desmayo. Pero él me pidió que mantuviera el secreto. Quería trabajar para ti basándose en su propio mérito, no por gratitud. Subí las escaleras hacia la habitación de Celeste, cada paso más pesado que el anterior. Toqué la puerta suavemente. Celeste, soy papá. Por favor, déjame entrar. Silencio. Princesa, ya sé la verdad. Sé sobre la leucemia. Sé sobre Marco y lo que él hizo por ti. Escuché movimiento del otro lado de la puerta, y luego se abrió lentamente. Mi hija estaba de pie ahí, sus ojos rojos e hinchados de llorar. Se veía frágil, más pequeña de lo que recordaba. ¿Lo sabes todo?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, sin confiar en mi voz. Entonces sabes que destruiste la vida del hombre que me salvó la vida, dijo, y sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. No tenía respuesta para eso, porque era completamente cierto. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi estudio, mirando por la ventana hacia el jardín donde había visto a Celeste y Marco juntos. Ahora entendía lo que realmente había presenciado, una joven agradecida compartiendo un momento de paz con el hombre que le había dado una segunda oportunidad de vida. Por la mañana, Elena me encontró dormido en mi silla. Alberto, me dijo suavemente, Celeste quiere hablar contigo. Mi hija estaba en la cocina, bebiendo té. Se veía pálida y cansada, y me di cuenta de que probablemente así se había visto durante los últimos 3 años. Yo simplemente había estado demasiado ocupado para notarlo. Papá, siéntate, me dijo, y algo en su tono me hizo obedecer inmediatamente. Celeste, yo. Déjame hablar primero, me interrumpió. Necesito que entiendas lo que pasó, no solo los hechos médicos, sino lo que realmente significó para mí. Asentí, cerrando la boca. Cuando me diagnosticaron leucemia, pensé que mi vida había terminado. Tenía 15 años y de repente todo lo que había planeado para mi futuro desapareció. Los médicos hablaban de probabilidades de supervivencia, de tratamientos agresivos, de la posibilidad de que nunca pudiera tener hijos. Se detuvo para tomar un sorbo de té, sus manos temblando ligeramente. Mamá y yo decidimos no decirte al principio porque estabas manejando la crisis financiera de la empresa. ¿Recuerdas? Casi perdiste el contrato con Morrison Industries. Trabajabas 20 horas al día tratando de salvar el negocio. Lo recordaba. Había sido el periodo más estresante de mi carrera empresarial. Había estado a punto de perder todo lo que había construido. No queríamos añadir otra crisis a tu vida, continuó Celeste. Pensamos que podríamos manejarlo nosotras hasta que las cosas se estabilizaran para ti. Pero Celeste, eras mi hija. Nada en el mundo era más importante que tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En serio, papá? Porque durante esos meses en el hospital, llamaste exactamente 3 veces. Mamá siempre tenía excusas preparadas para explicar por qué no estaba en casa. La culpa me atravesó como una daga. Recordaba esas llamadas. Breves, distraídas, siempre interrumpidas por alguna crisis empresarial que parecía urgente en ese momento. Cuando los médicos dijeron que necesitaba un trasplante de médula ósea, pensé que era el final. Ustedes dos fueron analizados y no eran compatibles. La búsqueda nacional podía tomar meses, y yo no tenía meses. Celeste se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces apareció Marco, un hombre que ni siquiera me conocía, que había perdido a su hermana por la misma enfermedad, y que había estado esperando 3 años para poder ayudar a alguien como yo. ¿Sabes lo que me dijo cuando nos conocimos por primera vez? Negué con la cabeza. Me dijo, mi hermana Carmen habría querido que hiciera esto. Ella tenía tu edad cuando murió. No me conocía de nada, papá. Era solo una adolescente asustada en una cama de hospital, pero él estuvo dispuesto a someterse a un procedimiento doloroso para darme una oportunidad de vivir. Celeste se levantó y comenzó a caminar por la cocina, como si necesitara moverse para continuar hablando. El día de la operación, Marco llegó al hospital a las 5 de la mañana. Había ayunado durante 12 horas y sabía que estaría en cirugía durante 4 horas. Antes de que se lo llevaran, vino a mi habitación y me dijo, no tengas miedo. Cuando despiertes, vas a tener células nuevas que van a luchar por ti.
Mi garganta se cerró. No podía imaginar el terror que mi niña había sentido, enfrentando una cirugía que podría salvar o terminar su vida. Después de la operación, cuando ambos estábamos recuperándonos, él me contó sobre Carmen. Me enseñó fotos de ella. Era artista, como yo. Le encantaba pintar paisajes. Marco me dijo que después de que murió, él se registró como donante porque quería que su muerte tuviera algún significado. Celeste regresó a la mesa y se sentó frente a mí. Durante los siguientes meses, mientras mi cuerpo se adaptaba a las nuevas células, Marco venía a visitarme. No porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente se preocupaba. Cuando tuve infecciones postoperatorias, él condujo a mamá al hospital a las 3 de la mañana. Cuando perdí todo mi cabello por la quimioterapia, él me trajo gorros hechos a mano por su hermana. ¿Su hermana los había hecho? Sí. Marco había guardado todas las cosas de Carmen después de que murió. Me regaló algunos de sus gorros favoritos para que no me sintiera tan fea y diferente. La imagen de Marco que había construido en mi mente, la del manipulador aprovechado, se desmoronó completamente. Papá, Marco se convirtió en la figura paterna que yo necesitaba durante el periodo más difícil de mi vida. Cuando tú estabas salvando tu negocio, él estaba salvando mi espíritu. Me enseñó que la vida es un regalo que no se debe dar por sentado. ¿Por qué no me dijeron cuando las cosas se calmaron con la empresa? Celeste suspiró, porque para entonces ya habían pasado 8 meses, y parecía demasiado tarde. Además, Marco nos pidió que no te dijéramos quién era él. Dijo que no quería que sintieras que tenías que compensarlo o tratarlo de manera diferente. Pero cuando lo contraté, cuando mencionaste que habías contratado a Marco Antonio Cruz como chofer, mamá y yo no podíamos creerlo. Era como si el universo hubiera conspirado para traer a nuestro ángel guardián de vuelta a nuestras vidas. Celeste me miró directamente a los ojos. Papá, los últimos 2 años han sido los mejores desde mi diagnóstico. Poder ver a Marco regularmente, poder agradecerle, poder mantener esa conexión con la persona que me dio mi vida de vuelta, significaba todo para mí. Y entonces llegué yo y destruí todo. Sí, dijo simplemente, y la honestidad de su respuesta me dolió más que cualquier grito o reproche. Celeste, yo no sabía. Si hubiera sabido. Pero ese es el problema, papá. Nunca sabes. Estás tan absorto en tu trabajo, en tus éxitos, en tu imagen, que no ves lo que pasa en tu propia familia. Sus palabras eran como puñales, pero eran ciertas. Marco nunca me pidió nada, continuó. Nunca quiso dinero, nunca quiso reconocimiento. Solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. Y sí, desenvolvimos una relación cercana. Él es como el tío que nunca tuve, como un segundo padre que realmente se preocupa por mi bienestar. Lo que vi en el jardín. Lo que viste en el jardín era una joven agradecida pasando tiempo con el hombre que le salvó la vida. Marco me había traído flores del mercado porque era el aniversario de mi trasplante. 3 años desde que recibí su médula ósea. Sentí como si me hubieran vaciado completamente. Cada suposición que había hecho estaba equivocada. Cada conclusión a la que había saltado era incorrecta. ¿Dónde está Marco ahora?, pregunté. No lo sé, respondió Celeste, y su voz se quebró. Después de que lo despediste, trató de llamarme para explicar que no podría acompañarme a mi cita médica de esa semana. Pero cambiaste nuestros números. Ha tratado de contactarnos, pero bloqueaste todo. Celeste, yo voy a arreglar esto. Voy a encontrarlo y voy a... ¿Vas a qué, papá?, me interrumpió. ¿Vas a disculparte y pensar que eso va a borrar lo que hiciste? Lo acusaste de ser un depredador. Lo humillaste frente a los otros empleados. Destruiste su reputación. Tenía razón. Una disculpa no sería suficiente. Papá, hay algo más que necesitas saber, dijo Celeste, su voz ahora más suave. Marco está pasando por sus propios problemas de salud. Los donantes de médula ósea a veces tienen complicaciones a largo plazo. Él ha tenido algunos problemas, pero nunca nos lo dijo hasta que mamá se enteró por casualidad. ¿Qué tipo de problemas? Problemas en las articulaciones, fatiga crónica. Nada que ponga en riesgo su vida, pero cosas que hacen que trabajar sea más difícil para él. El peso de lo que había hecho se sintió aplastante. No solo había despedido injustamente a un hombre bueno, sino a un hombre que había sacrificado su propia salud por mi hija y que ahora luchaba con las consecuencias de esa decisión noble. Esa tarde, tuve que ir al hospital. Celeste había tenido un ataque de pánico tan severo que Elena tuvo que llevarla a emergencias. Mientras esperaba en la sala de espera, me di cuenta de que mi hija todavía estaba luchando con los efectos de su enfermedad,
y yo había hecho que esa lucha fuera aún más difícil al alejar a la persona que más la había ayudado. Era hora de hacer algo más que disculparme. Era hora de actuar. Encontrar a Marco Antonio Cruz no fue difícil. Ricardo me había dado su dirección, pero lo que me esperaba cuando llegué a su apartamento me partió el corazón. Vivía en un edificio de 3 pisos en el lado este de la ciudad, en un vecindario que había visto días mejores. La pintura se descascaraba de las paredes exteriores y varias ventanas tenían tableros en lugar de vidrio. Me quedé parado frente al edificio durante casi 10 minutos, reuniendo valor para tocar la puerta. ¿Qué le dices a un hombre que salvó la vida de tu hija después de haberlo acusado de los crímenes más viles? ¿Cómo comienzas una disculpa que puede que no sea suficiente? Finalmente, subí las escaleras hasta el apartamento 203. El pasillo olía a humedad y desinfectante barato. Toqué la puerta suavemente, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que Marco podría escucharlo desde adentro. Los pasos se acercaron lentamente, como si la persona del otro lado estuviera arrastrando los pies. Cuando se abrió la puerta, me quedé sin aliento. Marco se veía considerablemente más delgado que la última vez que lo había visto. Sus ojos, que siempre habían sido alertas y amables, ahora mostraban cansancio y algo parecido a la resignación. Señor Mendoza, dijo en voz baja, sin sorpresa en su tono, como si hubiera estado esperando esta visita. Marco, yo. Comencé, pero mi voz se quebró. Ver lo que mis acciones habían causado me quitó las palabras. Él se apartó de la puerta. Entré, por favor. Su apartamento era pequeño pero impecablemente limpio. Una sala de estar que también servía como comedor, con una cocina diminuta al fondo. Lo que me llamó la atención fueron las fotografías en las paredes. Varias eran de una joven que claramente era su hermana Carmen, pero había al menos una docena de fotos de Celeste. Fotos del hospital, de su graduación de preparatoria, incluso una reciente de ella en nuestro jardín. Marco siguió mi mirada. Celeste me ha estado enviando fotos durante los últimos años. Es como ver crecer a una sobrina querida. Me senté en el sofá que él me ofreció, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en años. Marco, vine a pedirle disculpas, pero sé que las palabras no van a ser suficientes. Él se sentó frente a mí, sus manos apoyadas cuidadosamente en sus rodillas. Señor Mendoza, entiendo por qué reaccionó como lo hizo. Un padre que ve a su hija con un hombre mayor, es natural que se preocupe. No, lo interrumpí. No era natural. Era ignorante. Era arrogante. Era todo lo que está mal en mí como padre y como persona. Marco inclinó la cabeza, escuchando. Usted salvó la vida de mi hija, y yo lo acusé de los peores crímenes posibles. Destruí su reputación, lo humillé frente a mis otros empleados, y arruiné su estabilidad financiera. ¿Cómo puede estar tan calmado? Marco sonrió tristemente. Porque he estado en situaciones mucho peores, señor Mendoza. Cuando perdí a Carmen, pensé que mi vida había terminado. Cuando los médicos me dijeron que podía haber complicaciones a largo plazo por la donación de médula ósea, pensé que tal vez había cometido un error. Complicaciones. Sí. Dolor en las articulaciones, fatiga crónica. Algunos donantes desarrollan estos problemas años después del procedimiento. Los médicos me dijeron desde el principio que era una posibilidad. Sentí una nueva oleada de culpa. Por eso perdió su trabajo anterior. En parte. Mis jefes anteriores fueron comprensivos al principio, pero cuando comencé a necesitar más días libres para citas médicas, se impacientaron. Usted me contrató cuando realmente necesitaba un trabajo estable. La ironía era cruel. Había contratado a Marco porque necesitaba trabajo debido a problemas de salud causados por salvar a mi hija, y luego lo despedí sin conocer ninguna de estas circunstancias. Marco, quiero ofrecerle su trabajo de vuelta, con un aumento del 50%. $1,200 a la semana. Él negó con la cabeza suavemente. Señor Mendoza, eso es muy generoso, pero no puedo aceptar. ¿Por qué no? Porque usted me está ofreciendo el trabajo por culpa, no porque confíe en mí. Y porque Celeste necesita saber que su padre ha aprendido a valorar a las personas por quien realmente son, no por lo que pueden hacer por él. Sus palabras me atravesaron. Tenía razón, por supuesto. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Marco se levantó lentamente y se acercó a una de las fotos de Celeste en la pared. ¿Sabe qué me dijo su hija la última vez que hablamos? Negué con la cabeza. Me dijo que lo único que quería en el mundo era que su padre fuera el tipo de hombre que ella pudiera respetar completamente. No su dinero, no su éxito, sino el hombre que él era por dentro.
Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Yo he fallado terriblemente en eso. Sí, lo ha hecho, dijo Marco sin crueldad, solo con honestidad. Pero el fallo no es permanente si está dispuesto a hacer el trabajo real de cambio. ¿Qué tipo de trabajo? Marco regresó a su silla. Señor Mendoza, ¿sabe por qué decidí ser donante de médula ósea? Porque perdió a su hermana. Esa fue la razón inicial. Sí. Pero la verdadera razón por la que seguí siendo donante durante tantos años es porque aprendí que la vida más significativa es la que vivimos para otros, no para nosotros mismos. Reflexioné sobre sus palabras mientras él continuaba. Usted ha construido un imperio empresarial impresionante, pero ¿ha construido relaciones igual de impresionantes? ¿Ha invertido tanto tiempo en conocer a su familia como ha invertido en conocer a sus clientes? La pregunta era dolorosa porque conocía la respuesta. Marco, si me diera una segunda oportunidad, ¿cómo puedo demostrar que he cambiado? No me lo demuestre a mí, señor Mendoza. Demuéstreselo a Celeste. Ella es la que más ha sufrido por sus acciones. Pasé las siguientes 3 horas en el apartamento de Marco, escuchando historias sobre mi hija que nunca había conocido. Me contó sobre sus miedos durante el tratamiento, sobre sus sueños para el futuro, sobre las cosas que la hacían reír incluso en los días más oscuros. ¿Sabía que su hija quiere estudiar arte terapia? Me preguntó. Arte terapia. Quiere ayudar a otros niños que están pasando por tratamientos médicos. Dice que el arte la ayudó a procesar sus emociones durante la quimioterapia. Me di cuenta de que no sabía nada sobre los planes universitarios de mi hija, sus intereses reales, o sus pasiones. Había asumido que seguiría mis pasos en los negocios. Marco, ¿aceptaría venir a cenar con nosotros? No para que yo pueda sentirme mejor, sino para que Celeste pueda tenerlo de vuelta en su vida. Marco me estudió durante un momento largo. Solo si usted promete que va a escuchar realmente a su hija de ahora en adelante, y que va a conocerla como la persona que realmente es, no como la persona que usted quiere que sea. Se lo prometo. Y otra cosa, señor Mendoza. Si hace esto, tiene que estar comprometido completamente. Celeste no puede soportar otra desilusión de su parte. Entiendo. Esa noche manejé a casa con el corazón más pesado, pero también más esperanzado de lo que había estado en años. Tenía mucho trabajo por hacer para reparar mi relación con mi hija, pero por primera vez en semanas, sentía que tal vez era posible. Cuando llegué a casa, Celeste estaba en la sala de estar, leyendo. Levantó la mirada cuando entré, sus ojos cautelosos. Fui a ver a Marco, le dije. Su rostro se iluminó inmediatamente. ¿Está bien? ¿Cómo está? Está luchando. Pero está bien. Y va a venir a cenar mañana por la noche. Celeste saltó del sofá y corrió hacia mí, abrazándome con más fuerza de lo que me había abrazado en años. Gracias, papá, susurró contra mi pecho. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Tenía que demostrar que había aprendido de mis errores, no solo con palabras, sino con acciones consistentes. Marco había salvado la vida de mi hija médicamente, ahora yo tenía que salvar mi relación con ella emocionalmente. La cena del día siguiente fue diferente a cualquier comida que hubiéramos tenido en nuestra casa. Elena había preparado el plato favorito de Marco, pollo en mole, después de preguntarle discretamente cuál era. Celeste había pasado toda la tarde arreglando flores del jardín para la mesa. Y yo, por primera vez en años, había llegado a casa temprano y apagado completamente mi teléfono. Cuando Marco llegó, traía un pequeño regalo envuelto. Se lo entregó a Celeste con una sonrisa tímida. Es solo algo pequeño que encontré y que me recordó a ti. Celeste desenvolvió el regalo cuidadosamente. Era un pequeño cuaderno de dibujo con una cubierta de cuero grabada con la frase «El arte sana el alma» en letras doradas. Marco, es hermoso, dijo Celeste, sus ojos brillando. Pensé que podrías usarlo para tus bocetos de arte terapia, explicó Marco. Carmen tenía uno igual. Decía que las mejores ideas venían cuando las escribías a mano. Durante la cena, observé a Marco interactuar con mi familia. La forma en que preguntaba sobre los estudios de Celeste, la manera en que ayudó a Elena a servir sin que se lo pidieran, la gentileza natural que irradiaba en cada gesto. Me di cuenta de que en los últimos 2 años, este hombre había estado más presente en la vida de mi hija que yo. Marco, dije cuando terminamos de comer, hay algo que quiero decirte frente a mi familia. Él me miró con atención, al igual que Elena y Celeste. Quiero pedirte disculpas públicamente por lo que te hice, pero más importante, quiero agradecerte. No solo por salvar la vida de Celeste médicamente, sino por ser el padre que yo debería haber sido durante su recuperación. Marco levantó la mano.
Señor Mendoza, yo nunca traté de reemplazarlo. Lo sé, lo interrumpí. Y ese es exactamente el punto. Nunca trataste de reemplazarme, pero terminaste haciendo el trabajo que yo debería haber estado haciendo. Fuiste a sus citas médicas, la consolaste durante sus miedos, celebraste sus pequeñas victorias. Fuiste su apoyo emocional cuando yo estaba demasiado ocupado construyendo un negocio. Celeste me miró con ojos llenos de lágrimas. También quiero pedirte algo más, continué. Quiero que regreses a trabajar con nosotros, pero no como chofer. Marco frunció el ceño, confundido. Quiero que seas el director de nuestra nueva división de responsabilidad social corporativa. He decidido que vamos a crear un fondo para ayudar a familias que enfrentan crisis médicas, especialmente aquellas que necesitan trasplantes de médula ósea. Marco se quedó sin palabras por un momento. Señor Mendoza, yo no tengo experiencia en... Tienes la experiencia más importante. Sabes lo que significa sacrificarte por el bienestar de otros. El salario sería de $2,000 a la semana, con beneficios médicos completos, y tendrías la flexibilidad de manejar tu propio horario para tus citas médicas. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Alberto, eso es perfecto. ¿Pero por qué?, preguntó Marco. No necesita hacer esto por culpa. No lo estoy haciendo por culpa, respondí. Lo estoy haciendo porque finalmente entendí algo que me has estado tratando de enseñar sin saberlo. El verdadero éxito no se mide por cuánto dinero acumulas, sino por cuántas vidas tocas positivamente. Celeste se levantó de su silla y vino a abrazarme. Papá, estoy tan orgullosa de ti. Esas palabras significaron más para mí que cualquier contrato empresarial que hubiera firmado jamás. Marco aceptó la posición, pero con una condición, que parte de su salario fuera donado al fondo que estábamos creando. Si vamos a hacer esto, dijo, vamos a hacerlo correctamente. En los meses siguientes, mi vida cambió de maneras que nunca había anticipado. Comencé a llegar a casa para la cena al menos 4 noches a la semana. Acompañé a Celeste a sus citas médicas de seguimiento, donde finalmente conocí a los médicos que habían salvado su vida. Aprendí sobre arte terapia e incluso visité algunas de las clases donde Celeste era voluntaria. El fondo que creamos, llamado Fundación Carmen y Celeste en honor a la hermana de Marco y mi hija, ayudó a 6 familias en nuestro primer año. Marco resultó ser un administrador natural, conectando con las familias de una manera que mis otros empleados nunca podrían. Pero el cambio más significativo fue en mi relación con Celeste. Comenzamos a tener conversaciones reales, no solo intercambios superficiales sobre la escuela o el clima. Me contó sobre sus pesadillas ocasionales relacionadas con el cáncer, sobre su ansiedad por las citas médicas de seguimiento, sobre sus sueños de ayudar a otros niños que pasaban por lo que ella había pasado. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo el tratamiento?, me preguntó una noche mientras cenábamos juntos. ¿El dolor? ¿La incertidumbre? No. Fue sentir que tenía que ser fuerte todo el tiempo para no preocuparte más. Marco fue la primera persona que me dijo que estaba bien tener miedo, que estar asustada no me hacía débil. Sus palabras me partieron el corazón porque me di cuenta de cuánta presión había puesto inadvertidamente en mi hija enferma para que protegiera mis sentimientos. Un año después de aquella terrible confrontación en nuestro jardín, estábamos celebrando el 4º aniversario del trasplante de médula ósea de Celeste. Esta vez sabía exactamente qué estábamos celebrando. Había organizado una pequeña reunión con el equipo médico que había cuidado a Celeste, algunos de los otros empleados que habían llegado a querer a Marco, y por supuesto, nuestra familia. Durante la celebración, Celeste me pidió hablar en privado. Papá, hay algo que quiero decirte. ¿Qué es, princesa? He estado pensando en todo lo que pasó el año pasado, y me di cuenta de algo. En cierta manera, estoy agradecida de que haya sucedido. La miré con sorpresa. ¿Agradecida? Sí, porque finalmente tengo al padre que siempre quise. El papá que me escucha, que se preocupa por lo que realmente me importa, que entiende que el tiempo que pasamos juntos vale más que cualquier cosa que puedas comprarme. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Celeste, lamento mucho haber tardado tanto en convertirme en ese padre. Pero lo importante es que lo hiciste, dijo ella, abrazándome fuertemente. Más tarde esa noche, Marco y yo nos quedamos en el jardín después de que todos se fueran. Era el mismo lugar donde había malinterpretado todo un año antes. ¿Sabe qué es lo más irónico de toda esta situación?, me preguntó Marco. ¿Qué? Usted me contrató porque pensó que yo era un buen hombre, basándose únicamente en mis referencias y mi comportamiento durante la entrevista. Su instinto sobre mi carácter era correcto desde el principio. Solo necesitaba confiar en ese instinto en lugar de dejar que el miedo y los malentendidos lo controlaran.
Tenía razón. En el mundo de los negocios, había aprendido a evaluar el carácter de las personas, a ver más allá de las apariencias. Pero cuando se trataba de mi familia, había permitido que la paranoia y el control me cegaran. Marco, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué es, señor Mendoza? Deja de llamarme señor Mendoza. Después de todo lo que has hecho por mi familia, después de la paciencia que has tenido conmigo, creo que has ganado el derecho de llamarme Alberto. Marco sonrió. Gracias, Alberto. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del jardín. ¿Sabes qué he aprendido de todo esto?, le dije. ¿Qué? Que la verdadera riqueza no está en mi cuenta bancaria. Está en momentos como este, en tener a mi hija saludable y feliz, en haber encontrado un amigo verdadero, y en saber que finalmente estoy viviendo una vida que vale la pena. Marco asintió. Carmen habría estado orgullosa de saber que su muerte ayudó a crear no solo una segunda oportunidad para Celeste, sino también una segunda oportunidad para su familia. Mientras entrábamos a la casa, me di cuenta de que el año anterior había estado viviendo con miedo, miedo de perder control, miedo de perder mi posición, miedo de enfrentar verdades incómodas. Pero Marco me había enseñado que cuando vives con gratitud en lugar de miedo, cuando priorizas las relaciones sobre las posesiones, cuando escuchas en lugar de asumir, la vida se vuelve más rica de lo que cualquier éxito empresarial podría ofrecer. Esa noche, por primera vez en años, me dormí completamente en paz, sabiendo que había encontrado mi camino de vuelta a lo que realmente importaba.